Hola, bienvenidos a un video más de Crónicas de la Cuarta Pared. Hoy hablaremos sobre Elisabeth de Austria, mejor conocida como Sisi. Comenzamos. Su nombre completo en alemán era Elisabeth Amelie Eugenie Herzogin in Bayern y nació el 24 de diciembre de 1837. Sus padres fueron el duque Maximiliano José de Baviera y su esposa Ludovica de Baviera. A la hora de su nacimiento, Isabel nació con un diente fuera, un signo que se consideró de muy mal agüero. Su padre Maximiliano procedía de una rama menor de la casa de Wittelsbach y ostentaba el título de duque de Baviera. En cambio, su madre Ludovica era hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, Carolina de Baden. Ludovica era por tanto princesa real de Baviera, un rango mucho mayor que el de su marido, y se había criado acorde a su rango entre el palacio de Múnich y el palacio de Nymphenburg. El matrimonio de sus padres fue muy desdichado y se sabe que tuvo muchas amantes, por lo que las peleas entre ellos eran continuas y ella se le veía llorar con frecuencia. Sisi tuvo 7 hermanos y fue educada como el resto de ellos, lejos de la corte de Baviera. Los inviernos los pasaban en Herzogmachtspalast, ubicado en Múnich. Era un edificio que estaba considerado uno de los más bellos de la capital y cuya fachada recordaba a los palacios renacentistas de Roma, mientras que los veranos los pasaba en el castillo de Possenhofen, a orillas del lago de Starnberg, un edificio de estilo medieval que su padre había adquirido como residencia de verano y que pronto se convirtió en el hogar favorito de la familia. Sisi recibía sus primeras lecciones por la baronesa Luisa Wulffen. Las clases se impartían por la mañana después del desayuno hasta la hora de la comida. Fue muy mala estudiante, incapaz de aprender francés, por entonces era el idioma de la realeza. Le costó bastante el inglés, aunque lo llegó a dominar, y no demostró ninguna habilidad para la música. Odiaba en especial las clases de piano. En lo que sí logró destacar fue en clases de dibujo y sobre todo en poesía. Desde muy joven leyó los poemas de Heinrich Heine. Conoció por primera vez a su primo Francisco José en la localidad austriaca de Innsbruck en el año de 1848. Ella tenía entonces 11 años y él 18. Ambos eran primos porque sus madres, Ludovica y la archiduquesa Sofía, eran hermanas. Por aquel entonces Francisco José aún no era emperador. Lo era su tío Fernando I de Austria. Eran momentos muy convulsivos en Austria, ya que la revolución de 1848 había sacudido con mucha fuerza el imperio austriaco, y las manifestaciones y protestas para pedir las libertades llegaron a tal virulencia que la familia real tuvo que abandonar Viena. Por todo lo mencionado anteriormente, Francisco José no puso mucha atención en sus primas. En cambio, uno de sus hermanos, el archiduque Carlos Luis, se enamoró perdidamente de ella. Después de que Sisi regresara a Baviera, Carlos Luis le envió numerosas cartas y regalos, entre ellos un anillo y un reloj de bolsillo con una larga cadena. Para agosto de 1853, a los 15 años, Sisi y Francisco José se volvieron a ver. Él ya era emperador, ya que su tío, el emperador Fernando, había abdicado el día 2 de diciembre de 1848 y su madre, la archiduquesa Sofía, llevaba tiempo buscándole una esposa. Francisco se había fijado en varias mujeres, pero había estado enamorado de la princesa Ana de Prusia, sobrina del rey Federico Guillermo, pero su relación, aunque vista con muy buenos ojos por la corte de Viena, no llegó a francarse, porque ella estaba comprometida con otro hombre. Después de descartar a varias candidatas, la archiduquesa Sofía pensó en emparentar a su hijo con Nené, una de sus sobrinas de Baviera. De ahí que escribiera una carta a su hermana Ludovica y propusieron que ambas familias se encontrasen en Baden-Ischl, el pequeño pueblo famoso por sus balnearios, donde la familia real de Austria solía pasar los veranos. La excusa para verse era la celebración del próximo aniversario de Francisco José. A pesar de que el encuentro estaba amañado para que el emperador se fijase en Nené y la tomase como prometida, en cuanto Francisco José, de 23 años, vio a su prima Sisi, se enamoró perdidamente de ella. Al día siguiente, y pese a las objeciones de su madre, el emperador manifestó sus deseos de casarse con ella. Cuando Sisi lo supo, se pasó una noche entera llorando. Sus lágrimas no fueron precisamente de alegría. Sin embargo, era impensable rechazar al mismísimo emperador de Austria, con lo que no le quedó más remedio que aceptar su propuesta de matrimonio. El emperador estaba tan feliz que a uno de sus primos, Alberto de Teschen, le dijo que estaba enamorado como un cadete, mientras que la pobre de Sisi estaba sobrepasada por los acontecimientos y tenía continuos ataques de angustia. Después de un fugaz noviazgo en el cual Francisco José visitó varias veces a su prometida en Baviera,
Sisi partió de Múnich el 20 de abril de 1854 hacia Viena. El viaje duró 3 días y 2 noches, y la boda se celebró a las 6:30 de la tarde del 24 de abril de 1854, en la iglesia de los Agustinos de Viena. En el momento en que Sisi dijo acepto, se convirtió inmediatamente en emperatriz. No se sabe qué traje llevó exactamente, aunque es más probable que llevaran varios, dado que además de la ceremonia religiosa hubo eventos y recepciones. Desgraciadamente los trajes no se han conservado, porque siguiendo la tradición se descosieron y cortaron para hacer casuillas y mantos eclesiásticos que terminaron siendo donados a la Basílica de Maria Taffer de Viena y la iglesia de Matías en Budapest. Sisi estaba tan cansada y nerviosa que justo antes de atender la recepción diplomática tras su boda, tuvo un ataque de pánico. Se fue a encerrar en una sala a llorar. También su noche de bodas no fue como se esperaba, ya que se sabe que Sisi y Francisco José no consumaron su unión hasta la tercera noche. Todo aquello generó un enorme escándalo en la corte de Viena, que veían a su nueva emperatriz como una chiquilla sin cultura y sin el pedigrí adecuado. Sisi tuvo que aguantar muchas miradas de burlas e insultos a sus espaldas de las damas de la corte. Por los documentos que se han conservado, se supo que todo esto ocasionó la primera de múltiples depresiones. Sisi desde el comienzo tuvo grandes dificultades para adaptarse a la estricta etiqueta que practicaban en la corte de Viena. Aún así, le dio al emperador 4 hijos. La primera fue Sofía Federica de Habsburgo y Lorena, archiduquesa de Austria. La segunda fue Gisela de Habsburgo-Lorena, también archiduquesa de Austria. Por tercero fue el niño, Rodolfo de Habsburgo-Lorena, el esperado príncipe heredero de la corona. Y por último estaba María Valeria de Habsburgo y Lorena, archiduquesa de Austria. En una visita a Hungría en 1857, Sisi se empeñó en llevar consigo a las archiduquesas Sofía y Gisela, a pesar de la rotunda negativa de parte de su suegra. Durante el viaje las niñas se enfermaron gravemente, padeciendo de altas fiebres y graves ataques de diarrea. Mientras que la pequeña Gisela se recuperaba rápidamente, su hermana no tuvo la misma suerte y falleció, seguramente deshidratada. La muerte de su hija sumió a Sisi en una profunda depresión que marcó su carácter por el resto de su vida. Propició que le fuese denegado el derecho sobre la crianza del resto de sus hijos, que quedaron a cargo de su suegra, la archiduquesa Sofía. Tras el nacimiento del príncipe Rodolfo, la relación entre Sisi y Francisco José comenzó a enfriarse. Sisi, por su parte, solo pudo criar a su última hija, María Valeria, a la que ella misma llamaba cariñosamente mi hija húngara, dado el gran aprecio que le tenía al país de Hungría, lugar donde habitualmente se refugiaba y en cuya cultura y costumbres se empeñó en educarla. Los enemigos que Sisi hizo dentro de la corte austriaca la llamaban despectivamente la niña húngara, y no por el amor que su madre profesaba a tal país, sino porque creían que la niña era hija de un amorío que ella había tenido en ese lugar. Pero el gran parecido que Valeria guardaba con su padre el emperador se encargó de desmentir tales rumores. Sisi tenía una gran belleza física y se caracterizó por ser una persona rebelde, culta y muy avanzada para su época. Adoraba la equitación y llegó a participar en muchas cacerías. Sentía un gran aprecio por los animales, amaba a los perros, costumbre heredada de su madre, hasta el punto de pasear junto con ellos por los salones del palacio. Le gustaban los papagayos y los animales exóticos en general. Incluso llegó a tener su propia pista circense en los jardines del Palacio de Corfú. Llegó a aprender varios idiomas, el alemán, inglés, francés y el húngaro, propiciado por su interés e identificación con la causa húngara. También griego. Este último aprendió con ahínco para poder disfrutar de las obras clásicas en su idioma original. Cuidaba de su figura de una manera maniática, llegando a hacerse instalar unas anillas en sus habitaciones para poder practicar deportes sin ser vista, además de utilizar espalderas para sus ejercicios gimnásticos. También mantuvo su cabellera siempre larga y perfectamente cuidada. Su peluquera Fanny Angerer dedicaba por lo menos 2 horas cada día a ocuparse de ella, lavándola con una mezcla de huevo y coñac. Su alimentación también dio mucho que hablar, pues se alimentaba básicamente a base de pescado hervido, alguna fruta y zumo de carne exprimida. A partir de los 35 años, no volvió a dejar que nadie la retratase o le tomara una fotografía. Para ello adoptó la costumbre de llevar siempre un velo azul, una sombrilla y un gran abanico de cuero negro, con el que se cubría la cara cuando alguien se acercaba demasiado. Paseaba a diario durante 8 largas horas, llegando a cansar a varias de las damas que la seguían, entre ellas las húngaras Aida Ferenczi y la condesa María Fentestics. Además adoraba viajar y nunca permanecía en el mismo lugar más de 2 semanas.
Detestaba el aparatoso protocolo de la corte imperial de Viena, radicalmente diferente al ambiente en el que se había criado. Sus damas de compañía, de edad mucho mayor que la suya y elegidas entre las grandes familias de la aristocracia, eran extremadamente conservadoras. De hecho, procuró practicar lo menos posible la vida en la corte y terminó desarrollando una auténtica fobia contra ella que la provocaba trasfondos psicomáticos, como náuseas y depresión nerviosa. También se mantuvo en lo posible alejada de la vida pública. De hecho, al poco tiempo de casarse, Sissi expresó en un poema su decepción con el enclaustramiento que sufría dentro del palacio. Tras haber intentado evitar tener un cuarto hijo, Sissi decidió que quería tenerlo. Esta decisión no fue solo una deliberada decisión personal, sino también una negociación política. De esta manera aseguraba que Hungría, con la cual ella sentía mucha empatía, se ganara la misma posición que Austria. El compromiso austrohúngaro de 1867 creó la monarquía dual entre Austria y Hungría. Como regalo de coronación se le otorgó a la pareja real una residencia en Godolo, 32 kilómetros de Budapest. Durante el año siguiente, Sissi vivió principalmente en ese lugar, dejando descuidadas y resentidas sus tareas en Austria, para hacer circular rumores sobre el hijo que estaba esperando. Si el bebé resultaba ser varón, su nombre sería Esteban, en honor al primer rey de Hungría. Sin embargo, dio luz a una niña, a la que le pusieron de nombre María Valeria. En esta cuarta ocasión, Sissi consiguió criar a su hija por sí misma. Depositó todo su reprimido instinto maternal en ella, hasta el punto de sofocarla. La influencia de la archiduquesa Sofía sobre los hijos de Sissi y la corte terminó con su muerte en el año de 1872. Pero para el año de 1889, la vida de la emperatriz cambió radicalmente a causa de la muerte de su único hijo y de las circunstancias en que ocurrió. El príncipe Rodolfo, de 30 años, que padecía ciertos trastornos psicológicos causados en parte por la estricta educación militar a la que fue sometido en su infancia, convenció a su amante, la joven baronesa María Betzera, para que se quitase la vida junto a él. Sin embargo, se habló, y aún hoy en día se habla, de un complot contra Rodolfo. Por un lado, existe la hipótesis del complot tejido por los servicios secretos austriacos, dadas las ideas radicales y liberales que el hijo del emperador profesaba. Por otro lado, la hipótesis de un complot urgido por los servicios secretos franceses, ante la negativa de Rodolfo a dar un golpe a la política de su padre. Todo esto se fundamenta en los estudios sobre los cuerpos de los fallecidos. Ella, según dichos estudios, no murió de un disparo en la cabeza, sino de una paliza previa. Él presentaba cortes en la cara y en varias partes del cuerpo, algo impropio de un suicidio, que se taparon con maquillaje antes de su funeral en Viena. A esto se le conoce como el crimen de Mayernin, por ser el nombre del refugio de casa donde ocurrió la tragedia. Dejó también marcado el emperador, quien de la noche a la mañana se encontró sin un heredero, que se hiciese cargo del vasto imperio austrohúngaro. Tras la muerte de su hijo, la emperatriz Sissi abandonó Viena y adoptó el negro como único color para su vestimenta, a la vez que se incrementó su fobia a ser retratada. Solo unas pocas fotografías se conservan, de fotógrafos con suerte que lograron captarlas sin que ella lo advirtiera. Con el tiempo se hizo extraño que la emperatriz visitara a su marido en Viena, pero curiosamente su correspondencia aumentó con frecuencia durante los últimos años y la relación entre los esposos se fue convirtiendo en platónica y cariñosa. En esta última etapa de la vida de la emperatriz estuvo marcada más que nunca por sus viajes. Compró un barco a vapor al que llamó Miramar y en el que recorrió el mar Mediterráneo. Uno de sus lugares favoritos fue Cap Martin en la Ribera Francesa, donde el turismo se había hecho constante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. También pasaría algunas temporadas de verano en el lago de Ginebra en Suiza, en Bad Isch en Austria y en Corfú, donde construyó su palacio. El Achileion, en honor a Aquiles, uno de sus héroes griegos preferidos, dedicó largas temporadas de esos años a aprender griego, con ayuda de un joven profesor particular llamado Constantin Christomanos. Además visitó países como Portugal, España, Marruecos, Argelia, Malta, Grecia, Turquía y Egipto. Desde septiembre de 1898, mientras paseaba por el lago Lehmann de Ginebra, fue atacada por el anarquista Louis Lucheni, quien fingió tropezarse con ella y aprovechó el desconcierto para deslizar un fino estilete en el corazón de la emperatriz. La seguridad personal de la emperatriz por lo general se había confiado a otra condesa, llamada María Fetestis, quien por su edad avanzada y por su salud debilitada había sido forzada a tomar una pausa. Así que en este viaje a Ginebra, la dama de compañía que acompañó a la emperatriz
fue la joven Irma Steray. Al principio Isabel no fue consciente de lo que había sucedido. Solamente al subir al barco que las estaba esperando, comenzó a sentirse mal y mareada. Cuando se desvaneció, su dama de compañía dio aviso al capitán del barco sobre la identidad de la dama y regresaron al puerto. Ella misma desabrochó el vestido de la emperatriz para respirar mejor, y al hacerlo vio una pequeña mancha de sangre sobre el pecho, causada por el estilete, que había provocado una pérdida de sangre que le había ocasionado un taponamiento cardíaco, causándole la muerte. Luigi Lucchesi estaba en realidad planeando un atentado contra el pretendiente al trono francés, un príncipe de la casa de Orleans, pero cambió la víctima al leer en un periódico que la visita del príncipe francés se había cancelado y que la emperatriz austríaca se encontraba en la ciudad. El cuerpo de la emperatriz fue trasladado a Viena entre el gran cortejo fúnebre que el protocolo dictaba y fue sepultada en la cripta imperial de los capuchinos, en vez de su palacio en la isla griega de Corfú, donde deseaba recibir sepultura realmente, tal como indicó en su testamento. Junto con su sepulcro se encuentra el de su esposo y el de su hijo Rodolfo. Su imagen es actualmente un icono turístico de Austria. En el Palacio de Hofburg de Viena, que ella tanto detestaba, hay actualmente un museo en su honor. También es un icono turístico bávaro, región de origen de Isabel, con un museo en su localidad natal. Con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse. ¡Nos vemos!